Ya bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ahorita con Claudia, que es una amiga mía. Ella es peruana. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en Perú. Corrígeme si estoy equivocado con cualquiera de las cosas que digo. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en Perú y tiene ya varios años viviendo en Australia, ¿no? Y que en todo este tiempo ella ha pasado por muchas experiencias muy buenas, otras quizá no tan buenas, pero de todo eso ha aprendido y definitivamente a raíz de todo lo que ha vivido, pues ha llegado hasta donde está. Así es que, Claudia, número uno, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Y cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, estamos acá todavía con frío, pero ha comenzado el invierno, pero sí todo bien. Y gracias por por invitarme creo que este es uno de tus primeros programas, así que Así es. muy emocionada pues que me hayas invitado, efectivamente. Hace 16 años yo vine acá a Australia solamente con la ilusión de estudiar, de hacer una maestría. No tenía muchos planes pensados, o sea, no tenía muchos planes en qué es lo que iba a pasar después de que termine mi maestría. También en comunicaciones, estudié Communication Management, que es una especie de comunicación corporativa, relaciones públicas. Pero bueno, al llegar acá a Australia, básicamente a los 3 meses me enamoré de la ciudad de Sydney y de la experiencia, que ya les contaré cuando me vayas preguntando, pero básicamente decidí acá, una vez con mis 3 meses de haber llegado, que iba a hacer todo lo posible para quedarme y en eso trabajé, ¿no? Sí, Claudia, no sé si tú sabías, pero tú fuiste una de las primeras personas que a mí me ayudó cuando yo recién llegué a Sydney, recién llegué a Australia. No nos conocíamos ni nada, pero pues alguien me pasó tus datos y te contacté y tú en esa época tenías una suerte de blog o página web con los paso a paso que hay que seguir para las personas que llegan, cómo sacar tu ABN, tu tax file number, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que te llamé, contestaste la llamada y me empezaste a dar consejos, contando experiencias de otras personas que tú conocías que habían llegado y que habían hecho, que no habían hecho. Eh, en esa época, inclusive, tú ni siquiera vivías en Sydney, sino vivías en Adelaide. Tú acabas de decir que llegaste y te enamoraste de Sydney. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste a Adelaide? A ver, te voy a comentar, sí, efectivamente, cuando yo recién llegué a Australia, bueno, aparte como comunicadora y a mí siempre me ha gustado todo lo que es la lectura y la escritura, quería compartir mi experiencia porque a mí me pareció tan mágico y tan alucinante venir a Australia y todo lo que encontré, todo este choque cultural que es bien peculiar para un latinoamericano, sobre todo que viene a esta otra parte del planeta, literalmente otro planeta. Entonces hice este blog que ya lo fui dejando porque me fue ganando el día a día bueno, las cosas mi profesión, etc. Pero yo la verdad que quise compartir mi experiencia para que sea más fácil para muchas personas venir, porque si tú te vienes preparado a Australia, así ya sea a estudiar o a lo que sea, si vienes con los papeles, si ya tienes, bueno, ahora hay un montón de información, en esa época no había tanta información, que la podías encontrar googleando, ¿no? Acuérdate que yo me vine en el 2005. Entonces creé blog que se llama Peruana en Australia y es gracioso porque hasta el día de hoy a veces alguien ay, tú eres Claudia, la de Peruana en Australia, que la vez pasada me fui a un restaurante peruano y una chica me paró y me dijo, ay, tú no eres, yo leía tu blog y entonces me pareció muy gracioso porque ya hace tiempo que no le escribo, pero bueno, yo vine a Sydney y efectivamente yo me vine con algunos papeles porque yo dije, no vaya a ser que necesite mi certificado de nacimiento, todo ese tipo de papeles ya desde Perú traducidos y certificado por la entidad de Relaciones Exteriores. Yo todo eso lo traje por si acaso. Y a los 3 meses yo dije, bueno, ¿cómo hago para quedarme? Hay varias opciones para quedarse. Puede ser, tú en Australia puedes ser el eterno estudiante, puedes aplicar a una visa de trabajo, puedes buscar un trabajo y te pueden sponsorear. Pero en ese momento, como estaban las leyes migratorias, que cambian todos los años, por eso yo siempre cuando me llaman
y me piden consejos, yo lo primero que les digo es busquen a una persona especializada en migración, porque cada 6 meses cambian, ¿no? Entonces las personas que se dedican a eso saben cuáles son las leyes. Yo les puedo dar mi experiencia, pero la ley siempre cambia. Y en ese momento lo hablé con un agente migratorio y la única opción que yo tenía, porque no había graduate visas, que son unas visas para estudiantes de maestría que ahora hay, mi única opción era, por el tipo de profesión que yo tenía, por la edad que yo tenía y por el nivel de educación que yo tenía universitario, me convenía a mí aplicar a lo que se llama, que todavía existe ahora, lo que es una Regional Temporary Visa, una visa regional temporal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tú te comprometes con el gobierno australiano de un estado en particular a emigrar por 1 año, 2 años, 3 años, la regla que te dé el Estado, porque en teoría ese Estado necesita una profesión, necesita ciertas profesiones. Entonces, en ese año, la profesión de comunicadora era requerida en Adelaide. ¿Por qué elegí Adelaide y no Cairns o Mackay o otras ciudades regionales? Porque a mí me pareció que siendo Adelaide capital de estado, iba a tener mucho más opciones de encontrar un trabajo porque era capital de estado. ¿Y por qué es considerado Adelaide regional? Es una muy buena pregunta, pero básicamente creo que tiene que ver con cuántas personas viven en esa ciudad que es considerado por el gobierno australiano como baja población. Y la verdad que no fue una mala experiencia para nada, porque me fue muy fácil adaptarme, ¿no? Entonces yo, en verdad, para hacerte una historia bien larga, corta, yo no planifiqué muy bien mi llegada a Adelaide, porque yo postulé a la visa y cuando yo me voy a Perú de visita por Navidad, mientras yo estaba en Perú, me cambian la visa. Entonces, cuando yo he regresado a Sydney para seguir trabajando, yo tenía mi grupo de amigos, tenía mi trabajo, o sea, tenía que ir a trabajar el lunes, pero cuando yo llego, ya mi visa era diferente. Entonces, yo ya no podía trabajar, y era ilegal para mí trabajar en Sydney. Entonces, tuve que renunciar ni bien llegando y mudarme en una semana a Adelaide sin conocer a nadie, ¿no? Pero sí, fue un poco brusco, pero bueno, era lo que yo había, lo que eran las reglas de juego y yo había aplicado a todo eso, entonces era una posibilidad. No pensé que me iba a salir tan rápido la visa, yo pensé que iba a tener más tiempo para hacer caja, ¿no? Porque en Sydney ya tenía trabajo, ya no tenía que hacer gasto. Yo pensé que iba a poder ahorrar después mi maestría y después mudarme a Adelaide, pero las cosas, ni bien terminé la maestría, me salió la visa y me fui para Adelaide. Es que a veces hay que hacer las cosas así, ¿no? Rápido ver la oportunidad, o a veces nos fuerzan a tomar una oportunidad y tienes que mandarte nada más, ¿no? Pero un poco relacionado con esa parte, esa etapa de tu vida australiana en la que tuviste que ir a Adelaide, viene mi siguiente comentario, ¿no? Hace unos meses, tú, creo que a raíz de tus 15 años en Australia, publicaste un post en tus redes sociales, en Facebook o en Instagram, en donde hacías un recálculo de tu experiencia en estos 15 años, ¿no? Contabas las altas y bajas que tuviste, ¿no? Pero sobre todo que al final del post agradeciste a esas personas que te ayudaron en este camino, ¿no? Y que inclusive los catalogaste como la familia que uno elige, ¿no? Y vi comentarios muy bonitos de gente que vino, pues, que sabían que te referías a ellos y que te respondieron a ese comentario, ¿no? La verdad que fue un post bastante honesto y personal, pero que las personas, los latinos, que venimos acá a Australia o Nueva Zelanda, que están lejos de los lugares de donde nosotros venimos, pues nos podemos haber sentido identificados con ese post, ¿no? Este podcast, como te comentaba, está dirigido a latinos, ¿no? Que venimos acá y la verdad es que dejamos mucho en nuestra tierra, ¿no? Inclusive, y en especial la familia, amigos, etcétera, ¿no? Pero un poco tomando eso que tú comentaste de la familia que uno elige, ¿no? En base a tu experiencia,
puntualmente, yo sé que tienes muchas cosas para comentar al respecto, pero en base a tu experiencia y a este tema en particular, ¿qué tan importante crees tú que es con quién uno se relaciona, con quién uno se junta, a quién dejas tú entrar en esa esfera de amistades que tienes, ¿no? Porque uno viene acá y pues la soledad también te pega muy fuerte. Y necesitas pues salir, de tener amigos, pero ¿qué tan importante es saber con quién, qué amistades dejas que entren en tu vida o no? Claro, esa es una pregunta muy interesante, casi psicoanalítica, pero para hacerte, es muy importante porque pienso que cuando nosotros vivimos en Latinoamérica, por lo menos ha sido mi experiencia, uno se relaciona by default, ¿no? Con la gente que está en tu colegio, o sea, nunca sales de tu zona de confort. Entonces, la gente que tú dejas entrar en tu vida es la gente que que está delimitada por tu familia, por tu colegio, por tu universidad o trabajo. Entonces, tus círculos son una zona de confort y están protegidas, ¿no? Entonces, como que yo siento que cuando tú viajas a Australia o cualquier parte, cuando eres un migrante, todo ese colchoncito, esa burbujita que te protege, está totalmente está totalmente abierta. Entonces, yo creo que es una prueba y error. Yo creo que depende del nivel de madurez, si es que vienes solo o si es que vienes acompañado, que también no, tú y yo vinimos a Australia solteros. Entonces, es un poco más, claro, cuando vienes soltero, vienes un poco más a explorar, a divertirte y son amistades más pasajeras que son muy importantes. Las amistades pasajeras porque te ayudan a adaptarte, a divertirte, a conocer diferentes culturas, que es muy importante porque yo en Lima por lo menos no había conocido gente de Asia, no había conocido gente de África, no había conocido gente de diferentes partes, culturas, ¿no? Que comienzas a abrir tu mundo, que es súper importante para conocer más el mundo. Pero llega un momento que tú ya necesitas más intimidad, ¿no? Entonces, o conoces una pareja y esa pareja comienzan a formar un nuevo mundo, un nuevo círculo de amigos, o como me pasó a mí, y cuando me voy a Adelaide, una de las ventajas de Adelaide es que como era un pueblo chico, me fue muy fácil identificar a latinos, que al final se volvieron lo que yo llamo mi familia elegida. Eso no quiere decir que Sydney no lo haya encontrado, pero yo paso más tiempo, o sea, como que ya es mi proceso de migrante de ya me voy a quedar en Australia, tengo que echar raíces, tengo Claro, que ver cuál va a ser mi mundo acá. Tanto así que por más de que ya no vive en Adelaide, esa gente sigue siendo importante para mí. claro, Definitivamente el hecho que vengan de la misma cultura, amigos venezolanos, argentinos, sobre todo peruanos, porque es mucho más fácil, tenemos un vínculo cultural que es muy fácil, por más de que en tu país de origen nunca te los hubieses cruzado por estos círculos que ya expliqué, tienen una base, ¿no? Es mucho más fácil hablar sobre ciertas cosas sociales o de cómo la idiosincrasia latinoamericana, la cultura, la comida, que es muy importante, ¿no? Es mucho más fácil. Y es una cosa que no solamente lo opino yo, sino lo opino un montón de latinoamericanos, es que y es entendible, para muchos australianos les pasa lo mismo que a nosotros nos pasaba en nuestro país, ¿no? Que te relacionas con gente de tu colegio, entonces no, es bien raro que hagas amigos o tengas muchos amigos como latino australianos. Eso no quiere decir que no los tengas, pero no de la misma profundidad de que una amistad con un latinoamericano porque tenemos los mismos códigos. Yo tengo amigos australianos, pero no hablo con ellos de la misma manera o no me relaciono con ellos como me relaciono con un latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí también te pasa, ¿no? Te pasa que tampoco, así como tienes cosas en comunes, no puedes asumir que todos piensan igual que tú, ¿no? Y claro. en este país todos piensan diferentes y todos tienen que aprender a respetar las diferencias, ¿no? Y me ha pasado que yo he tenido que dejar, así como he abierto mi mundo a un montón de personas, también he tenido que cerrarlas, ¿no? Porque a la hora de la Claro. hora uno tiene que crecer y si la persona
no te suma, no pasa nada, ¿no? No te la tienes que volver a cruzar. Esa es una de las ventajas que tiene este país, que tú puedes armar tu mundo con la gente que realmente quieres, y no le tienes que, no, o sea, no te la tienes que cruzar necesariamente. Claro, claro, la importancia de juntarte. Hay juntas y amigos para todos, ¿no? Hay para, pues, la juerga, hay para, para pasarla bien, y Para tomar está un también café. para tomar un café, y también otros amigos en los que uno puede depositar un poco más de confianza para temas mm, personales o más importantes, ¿no? O sea, me Ahora, parece... una cosita para rescatar un poco lo que digo acerca de los australianos, porque no los quiero desmerecer, es que simplemente no tienen el mismo nivel de conexión que tenemos nosotros los latinos, pero una de las cosas que yo sí les reconozco a los australianos es que tienen esta cosa que se llama el mateship, ¿no? Que es un poco, no sé cuál es la traducción al español, pero si a un australiano, como el australiano de por sí es una cultura de inmigrantes también, si tú estás en necesidad y pides ayuda, los australianos sí te ayudan. Eso no quiere decir que te inviten todos los fines de semana a su casa, pero el día que tú necesitas ayuda son solidarios, ¿no? Creo que esa es una palabra que sí los puede describir. No son tan cálidos como los latinoamericanos, pero sí son prácticos y son solidarios, ¿no? Entonces, ¿qué hace que vivir en Australia sea fácil para un inmigrante, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Eh, Regresando nuevamente al tema de las experiencias por las que los latinos pasamos cuando venimos acá a esta parte del mundo y a veces tenemos que comenzar a trabajar de lo que sea, ¿no? Por más que hayas estudiado lo que hayas estudiado en tu país y acá para comenzar, que nadie te mira hacia abajo, ¿no? Y que todo trabajo es digno y paga los bills, que al fin y al cabo es lo más importante. Sí. Pero en tu caso hay una leyenda urbana que a mí me parece buenísima, que no sé si puedes comentar un poquito, que tú no sé si era en Adelaide o en Sydney, pero tú estabas trabajando para una empresa, en una oficina, pero al Mm. mismo tiempo estabas trabajando nuevamente para pagar los bills, estabas trabajando en una empresa Yo te lo cuento. de limpieza, A por ver, favor. sí, 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 sí. Esto es importante, por favor, cuéntame la experiencia. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, yo cuando recién llegué, encontrar tu primer trabajo en Australia siempre va a ser lo más complicado. Entonces, yo cuando vine, era estudiante, como estudiante tú tienes derecho a 20 horas, para trabajar 20 horas a la semana, que es una cosa que no tienen muchos países. Estados Unidos no lo tiene. Entonces, te permite pagar bills, ¿no? Efectivamente, cuentas no toda tu educación, no toda tu estadía, pero sí algo. Entonces, yo tuve mucha suerte porque cuando yo llegué a Australia, a Sydney, estaba estudiando y cuando yo decido que ya era hora que ya te había tenido un semestre, ya podía hacer las dos cosas, ¿no? Porque al principio estaba un poco estresada por el cambio, porque estaba no, estudios en inglés, etc. Y entonces yo ya tenía mi primera experiencia la tuve acá y entonces cuando yo me mudo a Adelaide ya para ser trabajadora, porque yo antes en Sydney solamente había tenido mi visa de estudiante, comienzo a escalar poco a poco porque yo ya había tenido mi experiencia laboral en Sydney, entonces me fue muy fácil. A un montón de personas no le pasa eso y tienen que comenzar de cero. Entonces, pero yo comencé teniendo trabajos administrativos en oficinas. No, a veces eran en sobrar cosas, arreglar archivos, pero era un trabajo de oficina. Entonces, yo dentro de todo, como ya teniendo una maestría, porque yo dije, no, o sea, ya cumplí mi maestría, ahora, sin miedo al éxito, ¿no? ¿Dónde está mi gerencia, básicamente, ¿no? Pero nada, le comienzo a tener estos trabajos y voy escalando poco a poco hasta llegar, me habrá tomado un año, 2 años, tener un puesto de gerente, ¿no? Era gerente de producto de una empresa nacional que estaba en la bolsa de valores, y perfecto, estaba yo fascinada. Pero yo no contaba con la crisis global financiera, y que eso es algo que no era culpa de nadie, no era culpa mía, no era culpa de Australia, no era culpa de nadie, ¿no? Entonces,
yo pierdo ese trabajo. Me dan un montón de meses me dicen, Claudia, ya estamos votando gente, por favor búscate un trabajo pronto. Y en verdad ese gerente fue muy, o sea, ese CEO fue muy buena gente conmigo porque me dio como 3 o 4 meses de anticipo, diciéndome, Claudia, tú ya ven acá a buscar trabajo. Y yo por 3 meses busqué trabajo, algo más o menos igual, y no encontré. Y llegó el cuarto mes y mi jefe me dijo, Claudia, lo siento, ya no puedo, ¿no? Yo había sacado la mitad de la empresa. Y no, ya pues ni modo. Entonces yo estaba con mucha angustia porque me quedaban 6 meses para que me den la residencia permanente y que me pueda regresar a Sydney, donde había más trabajo, no me podía mover. Por otro lado, tenía que pagar un préstamo en Perú. Yo para venirme a Australia tenía que pagar y tenía que mandar en dólares americanos una cantidad más o menos fuerte, era como $1.300 americanos, que con la subida del dólar por la crisis global financiera era mucho más, o sea, era un pago mensual que yo tenía que efectuar a Perú. Por lo tanto, no tenía ningún savings, no tenía, ¿cómo se llama? Nada en el banco. Yo vivía con lo que me pagaban, pagaba mis cuentas y mandaba el resto a Perú para mi préstamo. Entonces, de la noche a la mañana dije, ¿ahora qué hago? Entonces, una de las cosas que dije, bueno, hay un montón de amigos que tengo que trabajan limpiando oficinas, que es un trabajo de 3 horas al día en las noches, y yo dije, perfecto, por lo menos con eso pago no mis cuentas acá, porque Adelaide es una ciudad muy barata, mucho más barata que otras partes de Australia, y con el sueldo que yo ganaba 3 horas al día limpiando de lunes a viernes, me alcanzaba para mis costos básicos, ¿no? O sea, podía pagar algo, pero tenía que seguir mandando plata a Perú, entonces yo estaba un poco desesperada, y entonces consigo primero un trabajo de telemarketing, customer service, para una telefónica, para una empresa de telefonía acá, que dura 3 meses, y entonces yo estaba dobleteando, ¿no? Tenía 8 horas haciendo un trabajo así de contestar teléfono y en la noche limpiaba. Y claro, sí fue fuerte porque yo ya me había creído que tenía el cuento australiano, ¿no? El Australian Dream, que ya lo había superado, ya tenía mi puesto de gerente. Yo decía, de acá me compro mi Lamborghini, ¿no? Y de esa expectativa y de creerme, ¿no? Que yo ya pues me merecía el mundo por tener una maestría. Australia me dice, no me, disculpe joven, ¿no? Vamos acá a hacerle una prueba a su ego. Y claro, eran trabajos que probablemente muchas personas empiezan con esos trabajos, pero yo los tuve en la mitad de mi camino, ¿no? Yo ya tenía Claro. mi maestría, yo había tenido trabajo gerente, y de tener trabajo gerente comienzo a limpiar oficinas, ¿no? Y yo limpiaba oficinas en un edificio donde habían varias oficinas, y por cosas de la vida postulo un puesto en donde ya más o menos era todavía no era mi level, ¿no? Era todavía, acá le dicen entry level, ¿no? Era un puesto todavía medio bajo, pero la chica, mi jefa, la que me contrató, me dijo, claro, yo voy a necesitar a alguien como tú en 3 meses, con todas tus capacidades, skills, acepta este trabajo que es que es entry level, y después yo te doy el otro puesto. Y le dije, ya, perfecto, ¿dónde firmo? Y ese puesto, que era ya un trabajo en una empresa de energía multinacional, es más, hasta tenía oficinas en Chile, termina siendo en el mismo edificio que yo limpiaba en las tardes. Sí, fue bien cómico porque a O la sea, hora en la hora, durante el día trabajabas ahí en la oficina y en la noche o te metías al baño, te ponías tus zapatillas y a limpiar en la efectivamente. noche. Sí, sí, sí. O sea, yo Qué llegaba bueno. bien al taco, maquilladita, bien peinadita, hacía mi trabajo era data entry, o sea, era bien de trabajar con manejo de información y tal. Y a las 5 de la tarde me iba a un sitio, me ponía mi buzo, mi gorrita y a limpiar, ¿no? Encima, a veces me cruzaba con mis compañeros de trabajo, ¿no? Y me decía, No, Claudia, ¿qué haces? Y yo decía, bueno, acá pagando mi maestría, porque básicamente eso es lo que estaba haciendo, ¿no? claro. Y tú dijiste algo antes que es muy importante. Acá
el australiano te respeta y respeta a la gente trabajadora, ¿no? Entonces, nunca, o sea, a lo mucho se burlaron, no se burlaron, pero hicieron un comentario como que, tú debes estar cansada de este edificio, porque en verdad pues yo llegaba a las 8 de la mañana y salía a las 8, 8 y media de la tarde, ¿no? No solamente eso, sino que después a veces, porque no, o sea, los dos sueldos todavía no me alcanzaban para completar el envío mensual que yo tenía que hacer a Lima. Entonces en las noches, después de limpiar, llegaba a mi casa y daba clases de español, los fines de semana cuidaba exámenes en universidades que me pagaban $25 la hora y a veces era de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, o sea, literal, a mis 30 y pico años estaba haciendo esos trabajos multioficios, ¿no? Que las típicas que ves en las películas de Estados Unidos que los chicos hacen cuando tienen 20, ya para mí me tocó hacerlo a los 30, 35 años. Y eso me duró como un año, ¿no? Porque mi jefa se demoró en darme el trabajo ya de gerente otra vez, porque, bueno, a veces toma tiempo, pero al año, literal, ya estaba otra vez ganando lo que yo ganaba y inclusive me daba pena dejar el trabajo de limpieza, lo odiaba, pero porque siempre me tocaban los baños de hombres y de mujeres, o sea, entonces fue una situación bien curiosa pero al final me votaron y nunca en mi vida había estado tan contenta de que me voten de un trabajo no me votaron por algo que hice, sino porque todos estos tipos de trabajos tienen un sindicato y el sindicato cambió las reglas del juego, entonces se necesitaba menos gente porque ahora los que tenían contrato, yo no tenía contrato, yo estaba como esporádica, como casual, se necesitaban menos casuales, ¿no? Pero si no hubiese seguido, porque ¿cómo iba a renunciar a que me den un sueldo que me alcanzaba, ¿no? Sobre todo si tenía que pagar mi préstamo en Perú, ¿no? Que Claro. esa es otra de las cosas que yo les digo, ¿no? Yo sin ese préstamo no me hubiese podido venir a Australia ni de casualidad, pero hay que hacer financieramente un plan, porque este tipo de cosas pasan y eso hizo que yo me retrase en pagar, ¿no? Claro. El préstamo, pero bueno, a la hora, ¿no? Fue el costo para venirme y no me arrepiento, ¿no? Oye, y esos pequeños golpes que te da la vida son importantes porque te dan unos, eh, te obligan a ser humilde, que yo creo que es dentro de todo importante ser humilde hasta cierto punto, por supuesto, ¿no? O sea, hasta qué cierto punto, ah, en, no olvidar las metas, primero plantearte ciertas metas y no caer en esa zona de confort y pues trabajar por esas metas que te has puesto, ¿no? Eso es importante. Y esa historia que has contado, la verdad es que es fascinante. Las personas que van a escuchar esto se van a o sentir identificadas o se van a sentir motivadas. Así que gracias por compartir eso. Bueno, Otro, yo pienso o sea, nosotros venimos de nuestros países con una expectativa de lo que es el éxito, de lo que jamás haríamos, ¿no? Cosas ficticias, que son lo que se dicen, no sé, pues, belief systems, ¿no? Nuestros sistemas de creencias. Y Australia, se los digo a los que quieren venir a Australia, Australia te va a destruir todo tu belief system porque acá los valores y los principios en los que se viven, esto es totalmente diferente, pero te permite tener por eso es un país en donde la gente tiene mucho tacto, la gente es muy considerada, la gente respeta las reglas, o sea, y mientras tú sigas ciertas cosas mínimas de convivencia y de trabajo, todo lo demás que tú creías que era importante, como tener mi Lamborghini descapotable y ser gerente, porque me habían dicho en algún momento de mi vida que ser gerente era lo máximo que yo tenía que aspirar y que tener una maestría era lo más importante para ser exitosa profesionalmente. Todo ese tipo de cosas se van diluyendo porque no es lo más importante, o ¿no? buscar un estatus social, ¿no? O buscar un estatus social. Todo ese tipo de cosas, yo creo que Australia
y agradezco esas lecciones de vida que me da Australia porque te hace valorar. Yo me tuve que preguntar si realmente me quería quedar en Australia, obviamente, ¿no? Yo tenía a mis papás súper preocupados por mí, los entiendo, pero me decían, vete, vente, 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 ¿qué haces allá? ¿Para qué te quedas ahí? Y a mí me quedaban algunos meses nomás para que me den la residencia permanente. Entonces decía, ¿cómo me voy? ¿No? Pero por otro lado, ¿cómo me voy a mantener? Entonces yo tuve que tomar una decisión, ¿no? Entonces mi Claro. decisión fue, me acordé que a los 3 meses de haber llegado a Australia, yo estaba frente al Opera House tomándome un cafecito, comiéndome un sanguchito y yo diciendo, de acá nadie me saca, ¿no? Ni de los pelos. Y eso fue a los 3 meses de haber llegado y bueno, el destino me probó, ¿no? Me dio la prueba. A ver pues si es que realmente iba a hacer lo que sea para quedarme y lo hice, ¿no? Y lo hice y no pasó nada. Claro. Oye, pero otro de los aspectos que es bastante importante cuando uno viene acá y sobre todo si viene solo, es de mantenerse ocupado, ¿no? Mantenerse ocupado, generarse actividades, rutinas y sobre todo proyectos, ¿no? Y eso es algo de lo que yo quería hablar contigo, porque uno de o tu último proyecto, que sé que te tiene bastante ocupada, y estás muy apasionada al respecto, es un grupo de lectura, y tú me has corregido que no es solamente un grupo de lectura, sino es de lectura y escritura, que se llama Little Latina Book Club. No sé si lo dije, Así. si lo dije correctamente, ¿qué es tu último proyecto o el proyecto en el que estás involucrado? Sé que hay otras personas que también que están involucradas. Así que, por favor, cuéntanos de qué se trata este proyecto de Little Latina Book Club. Bueno, sí, lo que pasa es que definitivamente estar conectada con la comunidad latinoamericana depende de lo que tú quieras de tu experiencia en Australia o tu experiencia como migrante, pero es algo que yo siempre he tratado de hacer, ¿no? Siempre he estado tratando de estar pegada a la comunidad peruana, a eventos peruanos o latinoamericanos, con el consulado, con la Cámara de Comercio, y siempre he estado buscando esos espacios para seguir estando unida y ayudando y apoyando y conociendo gente, estar conectada con la comunidad. Y justo antes de la pandemia pienso que tiene mucho que ver en todos estos proyectos que estoy ahora, pero comencé a trabajar con un grupo de chicas latinoamericanas que tienen un foro en Facebook. También tienen Instagram, pero toda la interacción es un grupo cerrado en Facebook que es para mujeres latinoamericanas que quieren desarrollarse profesionalmente y personalmente, ¿no? Todo tema de mindfulness o cómo buscar trabajo. Entonces, es un espacio muy seguro solamente para mujeres latinas en Australia y eso me hizo conocer un montón de chicas. Comenzamos a hacer eventos de crecimiento personal y profesional, todo gratuito, hecho por nosotras mismas. Ahorita yo no lo manejo, pero yo ayudé en la sede de New South Wales y dirigí algunos eventos. Pero cuando vino la pandemia, todos esos eventos face to face ¿cómo se llama? Pararon, ¿no? Se detuvieron. Y yo vi la necesidad, sobre todo con un montón de las chicas que son estudiantes. Yo ya tengo una comunidad acá, yo tengo mi support group, ¿no? Tengo mi grupo de amigos, ya estoy acá establecida, pero había muchas chicas que tenían muy pocos años o quizás habían llegado ese mismo año y les agarró la pandemia. Entonces, un poco pensando en cómo ayudarnos mutuamente, se me ocurrió crear esto que se llama Little Latinas Book Club, para leer juntos y a través de Zoom, a través de WhatsApp, comunicarnos y conectar. Entonces, desde el año pasado, básicamente leemos un libro, ya sea en inglés o en español, con este grupo de chicas. Estamos en Instagram como Little Latina, creo que en Instagram es Little Latina from Us, o Z al final. Y, y nada, entonces leemos un libro y al final del mes nos conectamos en Zoom y hablamos sobre el libro. Por ejemplo, Renato Cisneros, que es un autor peruano, tuvo la gentileza de reunirse con nosotras una vez. Después, leímos un libro que se llama How to be Australian, de una canadiense
que se viene a Australia pensando que, bueno, Australia es como Canadá, pero con sol y con canguros, y su experiencia migratoria fue muy divertida. También escribí un libro sobre eso, leímos el libro, la autora se unió a nuestra reunión. Entonces, trato de organizar cosas para nutrir, para conectar, y se ha formado una bonita comunidad. Adicionalmente, hace un mes he creado otro grupo que se llama LAWA, Latin American Writers in Australia. También tenemos Instagram, tenemos Twitter, y eso es lo que quiere hacer, lo que estamos intentando hacer es una plataforma para futuros escritores o actuales escritores latinoamericanos en Australia, para tener una plataforma donde se pueda conectar y promover lo que escribimos. Son dos grupos diferentes, con dos objetivos diferentes, pero están relacionados porque tiene que ver con la escritura y con la lectura, ¿no? Pero sí, ha sido interesante que esta situación coyuntural de la pandemia nos hizo unirnos, o me hizo pensar en maneras de cómo conectarnos con la comunidad de una manera diferente, ¿no? Y estoy súper, o sea, está súper bacán porque efectivamente me mantengo ocupada, ¿no? Porque aparte de todo esto, tengo mi trabajo full time, trabajo para el gobierno australiano en comunicaciones. Entonces, aparte de mi trabajo full time, tengo estas otras avenidas en donde desarrollo otros temas que me interesan, ¿no? Mis intereses personales. Claro. Oye, la verdad es que podríamos ocupar 1, 2, 3 horas más hablando de todo por lo que has pasado y todos los proyectos que tienen, pero un poco para cerrar la conversación, número uno, quiero felicitarte por todos estos. ¿Sabes por qué? Porque siempre tiras para adelante y eso es muy importante. Y porque pues te mantienes ocupada y tienes estos proyectos que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De generarse metas y de crearse estos proyectos, porque esa es la definición del éxito. Hablabas de el éxito que nosotros tenemos pensado o idealizado cuando estamos viviendo, pero en realidad el éxito se hace esto, ¿no? En el camino, en el trayecto, ¿no? Siguiendo a donde quieres llegar, pero el día a día, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene vivos y lo que un poco tratamos de transmitir a las personas, a los latinos que están viendo esto, ¿no? Y que están lejos de su tierra, están en Australia, en Nueva Zelanda. Así es que, no, gracias de todas maneras. Ahora cuando hagamos la edición, vamos a tratar definitivamente vamos a poner los links de estos grupos que tú, y datos de contacto de estos grupos a los que tú perteneces y organizas para que te puedan contactar directamente y, bueno, ahí tú hacer tu magia. Sí. Sí, bueno, gracias por invitarme. Pienso que estos espacios son importantes. Contar historias y tu propia historia es importante para justamente que personas que recién están pasando por este proceso se den cuenta que no solamente hay una manera de solucionar las cosas. También estas dos opciones de las que les he hablado son más para mujeres, pero yo creo que en Facebook hay un montón de foros que simplemente los buscas. Están peruanos en Australia, peruanos en Melbourne, peruanos en todas las ciudades, también latinoamericanos, y ahí uno se va conociendo con personas. Yo a las personas que recién vienen y tienen intereses específicos o cosas nuevas que quieren aprender, métanse a clase, hay grupos para todo. Australia es un país muy fácil para hacer, no necesariamente amigos, pero tener contactos para hacer cosas juntas. Hay miles de grupos para hacer caminatas, para aprender a surf, hay museos, hay clases de cocina, o sea, hay un montón de maneras de cómo uno puede hacer conexiones, ¿no? Y claro, uno tiene que querer hacerlo, ¿no? Claro. Y como tú dices, ya para terminar, el camino del migrante no es fácil, pero si vas con mente abierta, adaptándote, tratando de conectar con gente, aprender de las experiencias,
porque vas a tener gente que no piensa como tú y quizás te quiere estafar o quizás te trate mal, pero no todos son así, uno tiene que ir sobrellevando las cosas y es la única manera de adaptarse, ¿no? Porque yo pienso que una vez que tú sales de tu país, cuando regresas también va a ser complicado regresar a adaptarte nuevamente a tu país, ¿no? Entonces, nada, cualquier cosa me pueden contactar. A mí yo siempre estoy ayudando, contestando a gente que quiere emigrar desde mi experiencia, pero si es que quieren emigrar, yo siempre les aconsejo, busquen toda la información está en internet, pero siempre con gente que sea especializada, porque las cosas van cambiando y Australia ofrece un montón y va a ofrecer en el futuro un montón de opciones para migrantes, pero van a tener ciertas reglas, ¿no? Y esas Claro, reglas son cambiantes. así es. Claudia, muchas gracias. Espero que aceptes una nueva invitación después, porque todavía tenemos mucho de qué hablar. Claro, cómo no. Chao, estamos conversando. Chao, gracias. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, puedes darle like. Y si quieres ver más contenido como este, no te olvides de apretar suscribir abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.